En la carretera hay lugares que solo existen por la necesidad. Una luz en la distancia, el parpadeo amarillo de un letrero, el rumor de autos que pasan. Pero algunas gasolineras eran otra cosa. No estaciones, sino umbrales. No solo servían combustible, consumían tiempo, decisiones, nombres. Quien pasaba por ellas a altas horas no se detenía solo para llenar el depósito, se acercaba sin querer a un borde donde lo cotidiano se deshilachaba y la niebla esperaba con paciencia. La estación apareció entre la lluvia como una promesa mal formulada. Unos surtidores enterrados en charcos de asfalto, un pequeño edificio con ventanales empañados y un neón que daba un azul cálido y cansado, como si perteneciera a otra década. El olor que venía de allí no era solo gasolina, era gasolina vieja mezclada con algo orgánico y húmedo que el viento no aclaraba. Un zumbido le daba fondo al silencio, la máquina de tarjetas, la impresora térmica que alguna vez gimió y ahora parecía roncar más que imprimir. En el borde del parking, la niebla se adhería a los faros y parecía tomar forma de dedos en el aire. No atacaba, solo llamaba. Miguel llegó con la garganta seca y las manos agarrotadas por el volante. Llevaba toda la noche conduciendo un camión lleno de cajas que olían a plásticos y a viajes. Tenía los ojos hinchados, la chaqueta del trabajo pegada al cuerpo por la humedad del trayecto. Su reloj, un Casio roído en una esquina, marcó la medianoche. La pantalla mostraba la fecha con esa claridad mecánica que no conoce la prudencia de las horas. 15/9/1984. Le pareció una equivocación del reloj y lo golpeó con el pulgar para que continuara. La carretera no tenía nada de nostalgias, pero la estación sí. Una música antigua que salía por la radio interior del edificio, como si alguien hubiera dejado el pasado encendido. El surtidor estaba vacío de gente. Un hombre detrás del cristal, con la espalda recurvada, movía la cabeza sin prisa. Tenía las manos limpias y unas arrugas largas en el cuello, como aquellos que han aprendido a esperar sin esperar nada. Miguel bajó del camión y el aire de fuera le golpeó la cara con la viscosidad de la lluvia. Entró por la puerta con la intención torpe de pedir un café y salir rápido, volver a la ruta. La tienda olía a café frío y a limpiador. En el mostrador, una impresora térmica jadeó y leyó la noche como si fuese una partitura. Miguel pidió café y él señaló hacia el surtidor. No hubo más conversación. Cuando el hombre apartó la vista, Miguel vio algo en el plástico protector del mostrador, un montón de recibos amontonados, blancos como hojas nuevas. Eran todos iguales, como si alguien hubiera cortado la misma página una y otra vez. Por un instante, los papeles le parecieron frágiles máscaras. Se inclinó a mirar y, sin notarlo, su mano produjo un temblor. El recibo que salió de la pequeña ranura no mostró cifras ni nombres. Solo estuvo en blanco, una tirita de papel térmico que se deslizó con la calma de un secreto. Miguel le dio la vuelta. La tinta no apareció. Dentro del pecho, la sensación se volvió un silencio con latido propio. Fue entonces cuando el hombre del mostrador dejó el vaso sobre la barra y, sin levantar del todo la mirada, dijo despacio: «Siempre hay quien firma». La frase se quedó en el aire como un pájaro que no sabe si volar. Miguel rió, una risa seca, y trató de quitarle hierro al momento. «¿Firma? ¿De qué?» Pero el hombre no contestó más. La máquina volvió a jadear. Miguel notó otra cosa. Al tiempo que el reloj Casio titubeaba en la muñeca, una prenda, una tela distinta, empezó a rozarle el brazo como si algo quisiera vestirse sobre él. No era un viento. Era la sensación de ver cómo la manga de una camisa se desliza por el cuerpo sin que la mano propia la ponga. No supo decir cuándo su camiseta de trabajo cambió por una tela más áspera, gris, de una costura antigua. No hubo dolor. Hubo el choque de la incredulidad. Un espejo que se empañó
y le devolvió una imagen que no terminaba de ser la suya. Una cara parecida, con líneas que Miguel no había ganado todavía, ojos agotados que parecían conocer cada madrugada. Detrás del mostrador, un hombre con la misma cara, o la versión futura y extenuada de Miguel, se mojó los labios con un sorbo de café y dejó el vaso en el mismo sitio donde Miguel lo había puesto segundos antes. «Te lo dije», dijo la imagen con voz rasposa, como si hablara a través de un radioteléfono averiado. «Aquí no se reposta, aquí se queda uno trabajando». Miguel dio un paso atrás. La tienda entera se encogió alrededor como si fuese una sala de espera demasiado pequeña para contener el tiempo que traía. Afuera, su camión seguía con las luces encendidas. El ruido del motor se volvió distante, como si lo escuchase desde un sueño. Intentó volver a correr hacia su cabina, a poner las manos en el volante y arrancar. El metal estaba caliente y vivo bajo sus dedos, pero la llave se le escapó y rodó por la chapa del camión hasta caer en la oscuridad del suelo. Cuando volvió a mirar al hombre, la camisa que él vestía ya no era la suya. Era el uniforme descosido de un empleado, con una placa que colgaba del bolsillo, sin nombre, solo un número. No hubo magia ruidosa. Fue más sutil, un intercambio de papeles que él no solicitó. La impresora, de nuevo, imprimió un papel en blanco y se lo dejó caer encima de la barra, como si fuese un certificado. El hombre, su otro yo, se enderezó como si acabara de recordar una larga obligación y dejó que la niebla se filtrara por la puerta. Miguel sintió cómo la estación lo llamaba por un nombre que él no recordaba haber usado. Quiso gritar, pedir ayuda, pero la voz le quedó reseca. El viejo empleado le señaló con el dedo. «El turno ya está firmado. No hay marcha atrás». Y entonces fue cuestión de minutos y de pequeños gestos que nadie llamaría dramáticos si se los listase. La radio tiró de una canción que olía a años 80. El reloj Casio volvió a marcar 15/1984 y no hubo error que lo borrase. La niebla subió por las escaleras de la estación como si buscara la nuca del hombre. Miguel sintió un agotamiento vertical, como si el mundo le hubiera quitado un piso por debajo de los pies. La noche se volvió una cinta que se enrollaba sobre sí misma, y Miguel, con las manos adheridas al borde de la barra, comprendió algo que era a la vez verdad y amenaza. Se convertiría en quien limpiaba las manchas de café, en quien esperaría coches que nunca llegarían, en un recuerdo doméstico que nadie iba a visitar. No hay un momento heroico en el que luchó contra el destino. Hubo un cierre de ojos y una aceptación pequeña y desmoronada. Cuando Miguel abrió los párpados de nuevo, el país estaba a su alrededor y él lo ocupaba entero. La camisa era suya, pero vieja. Sus manos tenían una costra de trabajo que nunca había tenido. En el bolsillo de la camisa, el recibo en blanco estaba plegado como una carta sin remitente. Detrás del cristal, la estación siguió parpadeando su azul y la niebla parecía lavar la luz con manos invisibles. Nadie más entró esa madrugada. El camión continuó su camino, con una llave nueva en el contacto, conducido por alguien que, en la distancia, no supo distinguir si aquella parada había sido un descanso o un entierro. Siempre hay una bomba con luz verde, pensó alguien que no había estado allí para verlo. Siempre hay un surtidor que parece invitar. Los que conocen la carretera pueden contarlo de 1000 maneras. Miguel, ahora con la voz de la noche en el cuello, aprendió a decir poco y a mirar mucho. Aprendió los horarios de la niebla. Aprendió a firmar recibos en blanco. Si te gustan las historias de carretera y horror, suscríbete para escuchar otras noches como esta. La lluvia vino desde el cielo como si tuviera la intención de borrar rostros. Carla conducía su moto en zigzag, los guantes empapados, la visera empañada por el aliento. Había salido tarde, con el viaje en la espalda y la música demasiado alta.
queriendo irse lejos de un lugar que le pesaba. La llamarada naranja de los faros de la estación fue, al principio, una meta. Gasolina, techo, calor. No más. La neumática dejó un rastro en el agua hasta detenerse frente a la bomba. El líquido de la periferia se pegó y se llevó la luz en destellos. Carla quitó el casco, aspiró y supo que el olor no encajaba. Junto a la gasolina había algo más. Una nota metálica y espesa que recordaba cuero viejo y una fruta que empieza a pudrirse. No era algo que pudiera nombrar sin que se le helara la garganta. La puerta de cristal estaba cubierta por antiguas fotografías pegadas por la humedad. Cada Polaroid mostraba una cara distinta, miradas cerradas, sonrisas demasiado contenidas, fechas escritas con tinta roja en la esquina. Algunos de los números eran recientes, otros parecían de una colección que se extendía en el tiempo. En la vitrina, una foto llamó su atención más que las otras. Una mujer con el cabello mojado, sentada junto a una moto, los ojos cerrados, con exactamente su chaqueta. La fecha en tinta roja decía 12/5/2017. Carla repasó la esquina con el dedo hasta que la tinta se empañó. Entró en busca de un empleado, de alguien que explicase la extraña sensación de déjà vu. Detrás del mostrador había una capucha en la que no cabía una cara. La figura levantó la vista solo lo justo y dijo pocas palabras. «Tenemos el líquido que buscas». Lo dijo como quien ofrece un cigarro, y Carla se tragó la incredulidad. «¿Qué quieres decir con líquido?» «Combustible», respondió él, con un acento que no terminaba de definirse. Hizo un gesto hacia la bomba. «No es el que sueles echar, pero llena rápido». Carla notó la bomba. La manguera parecía más gruesa que las demás y cuando la tocó, la superficie estaba apenas tibia. Abrió la tapa del depósito y comenzó a llenar. El líquido que salió fue oscuro, espeso, tan distinto del brillo habitual que le pareció que la moto absorbía su propio sonido. No hubo un olor de sangre explícito. Había una calidez húmeda que la dejó sin aliento, una impresión orgánica que escapaba a las palabras. Cada gota que caía al depósito provocó un pequeño golpe, como si la máquina tragara algo más que un carburante. En la ventanilla, la Polaroid, con su imagen, fue reelegida por otra que apareció como por obra de la humedad. Una foto nueva, aún humedecida, con la tinta roja vibrando en un número que parecía calculado en voz baja. 47. Carla apartó la manguera asustada, observando la ventana como si hubiese ganado una herida al mirar. Intentó convencer a la mujer del mostrador de que la foto era una coincidencia, que llevaba la misma chaqueta por pura casualidad. La capucha la miró con ojos que no sonaban a sorpresa sino a enumeración. Dijo 3 palabras. «La cámara lo elige». No explicó más. Por el borde de la vitrina, una caja pequeña dejó escapar una Polaroid sin que nadie la tocara. La cámara que reposaba en una estantería se encendió sola, con un clic que sonó como un chasquido de dedos. Carla pensó en huir. Pensó en llenar la moto y seguir carretera adelante hasta que la lluvia la borrara. Pero mientras bajaba el pie del caballete, notó algo diferente en el casco. En el lateral, una pequeña etiqueta pegada con cinta ya mostraba una foto diminuta. Allí estaba su rostro, vista de perfil, los ojos cerrados. No recordaba haber sido fotografiada de frente. El pulso se le aceleró y quiso arrancar, pero la llave no giró. Por un segundo eterno la moto fue un animal que decidió no obedecer. En la ventanilla, la nueva Polaroid ya se adhería al vidrio, como si hubiera sido colocada por una mano invisible, y el número se aclaró. 47. El empleado, la capucha, susurró una vez, sin levantar la voz. Cada foto cuenta. Cada número toma su lugar. Carla,
Con la lluvia empapando la nuca, miró a su alrededor buscando alguna grieta en la lógica. Había clientes que venían y se iban, coches que nunca volvían a estacionar, sombras se movían con la calma del tiempo. Nadie parecía mirar las fotos, como si fuesen billetes viejos que ya no interesan. Ella, sin embargo, sintió el peso frío de una colección, que la miraba con la frialdad de los ojos clavados en un álbum. Intentó arrancar otra vez. La moto ronroneó, tomó un paso, y la luz del surtidor tembló. Las gotas de lluvia sobre el asiento parecían latir. Carla tuvo la sensación de ser observada, como si la ciudad entera se hubiese reducido a la pequeña vitrina y a la foto que ahora la representaba. Agarró el casco con fuerza y de pronto, sin dramatismo violento, notó que una parte de su apetito por irse se había ido. Una pequeña franja de su memoria. Un trozo de la noche antes del surtidor. Quizá había sido un instante, quizá un nombre que se le escapó, pero cuando miró de nuevo, en la Polaroid su mirada aparecía cerrada y tranquila, lo que a ella más horrorizaba. La paz de quien ha aceptado. La capucha no habló más. Antes de que Carla pudiese decidir si luchar o ceder, la máquina fotográfica en el estante hizo un nuevo clic y una foto arrancó. Esta vez, la imagen no estuvo en la vitrina. Apareció flotando detrás de la puerta, pegada con una gota de agua a la pared. La fecha escrita con tinta roja no marcaba un día cualquiera. Era una cifra que no entendía. 47. En la esquina, el número parecía contar no una fecha, sino una posición. Su lugar en una colección que se llenaba con la paciencia de alguien que guarda tesoros. Carla arrancó como pudo. El motor protestó como si alguien le hubiese pedido demasiado. Sintió el aliento del surtidor en la nuca, la luz del neón detrás de la espalda, y al doblar la esquina pensó que lo había dejado atrás. Pero en el espejo retrovisor la estación seguía ahí, con su ventana repleta de rostros, y entre ellos la que sabía que era su imagen. Al principio creyó que la lluvia la jugaba, pero la Polaroid no se movió. Y en el bolsillo de la chaqueta, con la humedad que todavía no había secado, había una cartulina fina. Una foto que ella no recordaba haberse hecho, con la tinta roja marcada en el número 47. La colección no gritó su victoria. Simplemente anotó otro nombre y cerró la libreta. Roberto y Ana estaban en el coche antes del amanecer, el motor ronroneando, mientras el mapa en la guantera hacía el papel de árbitro de un cansancio doméstico. Venían de una discusión que aún vibraba en los apoyabrazos, la casa, el trabajo, los silencios que se calzaban los dos cuando no querían ver las grietas. Pararon en la misma estación por las mismas pragmáticas razones. Necesidad de café, de un baño que no fuese uno compartido por la tensión. Lo que ninguno de los dos esperaba era que su vida se disolviera por un instante en la superficie fría de un espejo. Entraron con la luz del día aún en el borde, y la estación los recibió con un silencio diferente al de horas más oscuras. En el baño, los espejos eran múltiples, colocados en ángulo de tal forma que devolvían infinitas reflexiones. No eran espejos limpios, tenían gotas, marcas, pequeñas rayas que los hacían parecer viejos, pero lo que devolvían no era solo su rostro. En una de las superficies, Ana vio algo que la congeló. Su perfil, pero con los ojos abiertos de par en par y una quemadura de angustia que la distorsionaba. Era ella, sí, pero en otra vida, en otro tramo del tiempo. Roberto, detrás de ella, vio un reflejo distinto. Un hombre viejo, solo, con manos que sostenían una chaqueta doblada. Los espejos no repetían la imagen, la reescribían, mostraban trayectos alternativos. Ana vio por un momento un choque, unas luces que se multiplicaban como meteoros y la sensación de una mano que se soltaba. Roberto, en el suyo, vio un camino recto, nocturno,
después del que solo quedaba un silencio largo y una casa sin ruido. Ambos se miraron, y el espejo les devolvió la duda envuelta en una y otra vida posible. Un hombre viejo, de los que parecen llevar la lista de los que han ido pasando, apareció al borde de la puerta del baño. No dijo su nombre. Su voz sonó como si tuviera un hueco en la garganta. Las imágenes son decisiones. Mirad bien. No ofreció más. Llevaba en la solapa un pequeño reloj que marcaba un tiempo que no coincidía con el del reloj de pared. Su pulso era tranquilo, ajeno a la prisa. Ofreció 30 minutos, y no añadió nada que pudiese quitar lumbre de misterio a la frase. En la sala de espera, entre máquinas de café y anuncios amarillentos, aparecieron otros reflejos. Un hombre había entrado minutos antes y el espejo le devolvía la misma camisa que llevaba, pero algo camuflado en la costura parecía un número, un recibo que siempre caía en blanco. Otro coche pasó por la puerta y el cristal lo devolvió con los faros multiplicados, como si hubiese más de una realidad pasando por el mismo punto. Roberto y Ana, de la mano, intentaron sostener la lógica con la banalidad habitual. «Son espejos viejos», murmuró él. «Tal vez están inclinados», dijo ella. Pero los espejos insistían con otras narraciones. En uno de ellos, Ana se vio sonriendo, sentada en una pequeña cocina con la luz de la tarde y un gato a la ventana. En otro, la misma Ana estaba parada en mitad de la carretera, con la ropa rota y las manos en el aire. Las imágenes le ofrecían una bifurcación que no era matemática, sino moral. Si seguían por la ruta conocida, si tomaban el desvío que siempre habían usado, si optaban por la comodidad del hábito, verían uno de esos reflejos. Si elegían un camino alternativo, allí estaría el otro. Roberto se quedó mirando un espejo en el que su rostro estaba marcado por el arrepentimiento. Su reflejo hablaba con los ojos. Había caminos que no se rehacían y palabras que no podían retirarse. Ana lo vio y su mano lo apretó como encontrando una promesa. «Si te vas por ese desvío», dijo ella, señalando el espejo que mostraba el gasto de una vida sin riesgo, «tal vez no volvamos a ser los mismos, pero quizá volvamos a estar». El viejo apareció de nuevo con una simple pregunta. «¿Preferís lo conocido que duele o lo nuevo que puede salvar?» No pasó de ahí. La televisión colgada en la pared se apagó sin que nadie la tocara y un reloj de pared dio un golpe seco, marcando el inicio de los 30 minutos. Pareció un tiempo que cedía al queja de las decisiones. 30 minutos para decidir si seguir por la autopista donde ya habían sumado demasiadas noches o tomar la salida que prometía barro, tramos cortos y la incógnita. Roberto miró a Ana. Vio en su rostro la suma de todas las noches en las que habían callado para no pelear. Vio la ternura que quedaba, pequeña, como un fósforo que no se había apagado del todo. Sabía que la ruta alternativa era una apuesta. No había garantías de que los salvaría de cualquier tragedia, pero en el espejo que le devolvía la otra posibilidad, Ana aparecía viva, los ojos abiertos y las manos ocupadas con algo sencillo que solo ellos sabían hacer juntos. Tomó aire y dijo con la voz rota, «Lo intentamos». La estación guardó silencio, y por un instante pareció que se retiraba como una ola. Tomaron la salida que el mapa mostraba como una línea serpenteante que rozaba montes y lomas y que, de algún modo, les prometía menos tráfico y más noches de luna. Salir de la gasolinera fue como salir de una sala de interrogatorio. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido seco y el neón volvió a parpadear sin prisas. La estación se quedó sola. Y en la vitrina un espejo ocultó la última imagen que los había tentado, una fotografía que no era del todo suya ni del todo de ellos. Desde fuera, cuando la pareja ya se perdía en la oscuridad de la carretera de montaña, Ana miró por el espejo retrovisor una última vez.
La estación, en la ladera, pareció desvanecerse poco a poco, como si alguien hubiese decidido recogerla y guardarla hasta que llegase otra noche. No hubo dramatismo en su desaparición. Se despegó del mapa con la parsimonia de quien borra una nota adherida con agua. Sin embargo, en la guantera del coche, donde ninguno aún se atrevió a mirar, había algo que les había quedado sin saber. Un pequeño recibo, ligeramente humedecido, con tinta térmica, impreso y en blanco, como un testigo mudo de la elección. Los tres relatos se cruzaban en la misma clave. La gasolinera era un lugar actante, una puerta que prometía servicios y devolvía destinos. Las fotos en la vitrina, los recibos en blanco, el Casio marcando una fecha que no tenía por qué estar allí. Todos eran signos que, repetidos, terminaban por hablar. Nadie ofrecía una explicación. Nadie explicó por qué la estación tenía esa familia de reglas. No había una respuesta científica ni una confesión religiosa que aclarase la mecánica. Solo un archivo de símbolos y un patrón de decisiones. Quien entra con cansancio puede volver a salir distinto. Quien acepta mirar una foto puede encontrar su nombre escrito con tinta roja. Quien mira un espejo puede ver la bifurcación y elegir. La gasolinera acumulaba. Recolectaba pequeñas cosas que decían, aquí pasó alguien. Fotos pegadas que parecían recados, recibos que se negaban a registrar números, espejos que devolvían futuros. No era un monstruo con dientes, era un archivista paciente. No reivindicaba su arte con estruendo, depositaba rostros como quien guarda fichas, con el silencio de un lugar que no necesita testigos. Las figuras que atendían la estación, cuando no desaparecían entre la niebla, hablaban poco. Sus frases eran telegráficas, y cuando lanzaban alguna palabra llevaba doble filo, advertencia y condena a la vez. A veces, detrás de la barra, un empleado con manos que sabían de años repetía una sola cosa. No todo lo que salva libera, no todo lo que promete es caridad. Las reglas eran coherentes, las fotos, cuando salían por la cámara de la tienda, fijaban un instante y lo hacían perdurable. Los recibos en blanco no daban cifras, porque no estaban destinados a transacciones de dinero, eran contratos invisibles. Los espejos no mentían, mostraban con su ángulo lo que había sido y lo que podía ser. La niebla no era invasora, era un personaje que abría y cerraba puertas con la calma de quien tiene tiempo. Y por encima de todo, la estación no era un suceso aislado, era una linde que se colocaba ahí en la ruta para quien llegara en el momento menos oportuno. En la distancia, en la noche que respiraba, la carretera siguió su curso indiferente. Los camiones continuaron su marcha con una constancia que no miraba a los bordes. Las motos se alejaron con motores que acusaban a la lluvia. Las parejas siguieron su itinerario con decisiones que quizá, con el tiempo, entenderían o quizá olvidarían por la costumbre. La estación, empero, quedó con su vitrina repleta de rostros, con una lámpara de surtidor que parpadeaba y con un Casio que marcaba una fecha que ya no convencía a nadie. A veces, semanas después, alguien que pasaba por otra ruta cualquiera miraba su retrovisor y creía ver en un claro de niebla la tenue luz azul de un neón. Pensó en detenerse y echó a reír por lo absurdo. No se detuvo, y sin embargo, en su bolsillo, notó un papel que no había llevado antes, un recibo en blanco, doblado como si hubiese sido entregado por error. Lo sacó y lo miró. No decía nada. Lo dejó en la guantera como quien guarda una llave que nunca usará. Quedan historias por contar, porque la carretera trae más noches y la estación se alimenta de la paciencia de quienes circulan. Las gasolineras de las que nadie habla esconden sus inventarios con la precisión de un reloj antiguo. Cuentan, suman, reservan un número para la próxima foto, una firma para la próxima camisa,
un espejo para la próxima elección. No hay héroes que las destruyan en un acto de limpieza final. Hay solo viajeros que llegan cargados de cansancio y salen con fragmentos a modo de equipaje nuevo. Si alguna vez te cruzas con una estación perdida, con esa luz azul que parece haber elegido su propio tiempo, recuerda que no todas las paradas son inocentes. Hay lugares que tratan a la gente como quien recoge hojas para su libro. Y si, al mirar la vitrina, ves una Polaroid con tu cara y una fecha escrita en rojo, recuerda que las fotos hablan a su manera. A veces salvan, a veces aprisionan, a veces solo recogen. Lo que hagas con esa información depende de ti. Elegir seguir, elegir ir, elegir mirar. No traigo la verdad sobre todas las estaciones, ni afirmo que todo esto haya ocurrido tal cual. Es solo un compendio de noches posibles, una advertencia envuelta en la niebla. En la carretera hay buenos sitios y malos recuerdos. En las estaciones, a veces, se encierra la especie de horror que no necesita gritar para pesarte. Si te ha inquietado esto, comparte en los comentarios alguna leyenda de carretera que conozcas o una noche en la que el asfalto te pareció menos tranquilo de lo normal. Comparte la historia con quien salga por la noche. Y recuerda, mira 2 veces antes de detenerte. Algunas luces prometen servicio, otras guardan el tipo de cosas que se cuentan en susurros.